Importante, la primera vez que sí hay una firma conjunta de tantos países en una señal de alerta ya inevitable. Continuamos con el programa, ya con la última ponencia de esta mañana, que es importante porque la está haciendo uno de los socios estratégicos trascendentales, fuertes y permanentes en los interclimas. Estamos hablando del CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y en este caso está con nosotros Marta Vicente, coordinadora de Planeamiento Estratégico y Sectorial de este centro, que nos va a dar en esta ponencia la sistematización de esta experiencia y guía para la elaboración de los planes de desarrollo concertados, incorporando, lógicamente, el cambio climático a nivel local. Les dejo entonces con Marta Vicente. Un aplauso para ella, por favor. No te pegues mucho el micrófono, no hace falta. Ya. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a nombre del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico por la invitación y sobre todo por el espacio para poder compartir una experiencia que ha sido bastante satisfactoria para quienes lo hemos participado, que es esta experiencia de planeamiento en el nivel local en municipios urbano-rurales, en Cusco y Apurímac, que es una experiencia que comenzó en enero y todavía estamos en proceso porque ahora les voy a contar en qué etapa va. Es una experiencia además interesante porque no solamente hemos podido validar una metodología de planeamiento en ese nivel local, urbano-rural, sino porque además hemos estado acompañados para poder incorporar la condición de cambio climático en estos planes. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es el resultado de esa experiencia, ¿no? En primer lugar, ¿por qué cambio climático y desarrollo, no? Los planes de desarrollo local concertado, que son los planes de gestión de los territorios en el nivel local, tienen como finalidad poder concertar a todos los actores del territorio para pensar en aquellas prioridades del desarrollo en los próximos años. Entonces, no podemos desligar pensar el desarrollo del futuro de las poblaciones, sobre todo locales, sin pensar en considerar la condición de cambio climático que principalmente afecta la vida de las personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad, como son las poblaciones en situación de pobreza, y sobre todo de aquellas familias y comunidades nativas que viven de los recursos naturales, que su supervivencia depende de la disponibilidad de agua, del bosque, de la pesca. Entonces, es en ellos en donde el efecto del cambio climático se va a sentir mucho mayor porque está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y su futuro. Entonces, es necesario, es imposible hoy en día pensar el desarrollo sin pensar en también incorporar la condición de cambio climático que está afectando sus vidas. ¿Por qué también cambio climático y planeamiento? Estamos en un proceso, y el CEPLAN está en esa línea, de implementar un sistema de planeamiento en el país, ¿no? Después de muchos años, casi 20 años, en el que el planeamiento no estuvo ordenado, ni estuvo regulado de alguna manera con metodologías, por ejemplo, con normas. Hoy en día tenemos una normativa que nos dice cómo planificar y cómo articularnos en todos los niveles de planeamiento para que las prioridades del desarrollo estén alineadas y vayamos hacia un mismo desarrollo como país. Entonces, el planeamiento del nivel local nos permite acercarnos justamente al nivel de la gestión pública en el que se acerca más al ciudadano, que es justamente uno de las recomendaciones que también hizo la ministra ayer, ¿no? Cómo orientar la gestión pública al ciudadano, que los bienes y servicios por el que estamos trabajando desde el nivel nacional, regional y local, finalmente le cambie la vida a las personas, con mejor entrega de bienes y servicios de calidad y que mejore también el entorno en el cual las personas viven, ¿no? Como por ejemplo la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua. Entonces, es necesario comprometernos que en los procesos de planeamiento también podamos incorporar esta condición, ¿no? Además, porque en el planeamiento, cuando nosotros incorporamos las prioridades en los planes, también estamos de alguna manera garantizando que esto pueda articularse con el presupuesto. Lo que buscamos justamente en esta experiencia, y no solamente hemos acompañado o estamos acompañando en la elaboración de sus planes de desarrollo local, sino además y ahora también en la formulación de sus planes estratégicos institucionales, es decir, los planes de los municipios que luego van a poder priorizar la asignación presupuestal en sus planes operativos.
En esta etapa de la experiencia estamos cerrando la etapa de la elaboración del plan estratégico institucional de los 6 municipios en donde se ha trabajado esa experiencia, y en los próximos meses se trabajará el plan operativo de los municipios, es decir, justamente este presupuesto en donde se dice en qué vamos a gastar, cuáles son las prioridades del próximo año, qué programas presupuestales se van a intervenir. Y para poder orientar mejor la decisión de en dónde asignar el presupuesto, tenemos los planes de desarrollo locales que nos dicen estas son las prioridades que como territorio se han concertado. Y allí están justamente prioridades vinculadas o con el enfoque de la condición de cambio climático. Entonces, estamos trabajando hacia un proceso de mejorar la gestión pública del nivel local. Entrando ya a la experiencia, si bien ya hubo antes experiencias en donde se ha incorporado la condición de cambio climático en los planes de desarrollo, tanto de nivel regional como local, esta es la primera vez en la que estamos haciéndolo en el marco de la metodología ya establecida como país para hacer planeamiento. Tenemos una directiva de planeamiento que nos dice cómo intervenir en términos de planeamiento, cómo vincularlo con el presupuesto. Entonces, esta es la primera experiencia en el nivel local en donde trabajamos bajo una metodología establecida para todo el país y incorporando nuevamente la condición de cambio climático, validándola en este nuevo esquema. ¿Por qué los distritos de Cusco y Apurímac? Como lo acaban de mencionar también, cuando vimos la exposición de Cusco, el agua es un elemento importante en el desarrollo de estas 2 regiones, no lo es ajeno para esos 6 distritos. Son distritos de nivel urbano-rural, los 6 en los que hemos estado trabajando, con población quechua hablante, que viven, familias y que viven de los recursos naturales, cuyas actividades económicas también dependen de los recursos naturales, y donde el efecto del cambio climático era necesario también considerarlo para ver cómo afectaría el futuro de sus vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Chinchero. Chinchero es el distrito donde se está construyendo el Aeropuerto Internacional de Cusco y el impacto que va a tener sobre su territorio va a ser importante considerar. O por qué Curahuasi, porque es un distrito que permite articular Cusco y Abancay. Entonces, sería importante también ver en ellos este trabajo de cómo incorporar la condición de cambio climático. O por hoy, ¿no?, que tiene también, muchas de sus actividades dependen del recurso hídrico. ¿Qué es lo que se buscaba con la experiencia? Se buscaba validar una metodología de planeamiento que fue pensada primero para el nivel nacional, para el nivel regional, y requeríamos validarla en el nivel local, en donde la realidad también nos obliga a repensar nuestras herramientas metodológicas, ¿no? También para poder validar las pautas metodológicas que ya se venían dando para incorporar la condición de cambio climático en los procesos de planeamiento. Con esta experiencia pudimos recoger evidencia que nos permita mejorar justamente esas pautas para que ahora puedan servir de referencia en otros distritos de esas mismas condiciones. También se buscó fortalecer capacidades en los municipios locales, capacidades metodológicas, capacidades técnicas, acompañarlos en el proceso de elaboración de sus planes, además articulados al planeamiento del nivel regional, en donde estos 2 regiones, tanto como Cusco como Apurímac, ya venían cerrando, ¿no? Ellos acaban de cerrar su plan regional concertado y estos 6 distritos se han articulado a esos 2 planes regionales con la idea también de ir buscando gestiones concertadas y más articuladas. ¿Cómo se realizó la experiencia? Tenemos una metodología que, como les comentaba, la hemos ido adecuando a la realidad de los municipios urbano-rurales sobre los cuales hemos trabajado. Es una metodología que tiene básicamente 3 etapas muy claras. Una primera, que es una etapa preparatoria, en donde lo que se hace es conformar los equipos técnicos, sacar las ordenanzas, establecer los cronogramas, buscar a las personas con las cuales vamos a trabajar durante todo el proceso, porque se requiere un equipo que lidere el proceso en cada municipio, que genere la información, la evidencia y sistematice para que pueda formular luego los planes, ¿no?, que luego se llevan a todos los actores para ser validados y mejorados. Esta es la fase preparatoria. En la parte de análisis situacional, que es una etapa básicamente de conocer la realidad, dónde estamos, cómo estamos, para poder plantear estrategias de desarrollo. Y la fase estratégica, que es una fase en donde se establecen
prioridades. ¿A qué le vamos a dar la prioridad de desarrollo en los próximos años? ¿Cuáles van a ser las acciones y las intervenciones que vamos a hacer para poder garantizar el desarrollo de los próximos años? Ahora, ¿cómo hemos incorporado la condición de cambio climático en estas tres fases? En la fase preparatoria se aprovechó para hacer una etapa previa de sensibilización, ¿no?, sobre qué significa incorporar la condición de cambio climático en el planeamiento. Y también acompañado de capacitación, porque había que también explicar qué significa el cambio climático. Y acá es importante también decir que no podemos llegar con lenguajes técnicos, porque no nos van a entender. Tenemos que decir con claridad, en forma concreta, qué significa incorporar cambio climático, la condición de cambio climático, en un proceso de planeamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué información? ¿Qué significa eso, no? Con herramientas también que les permita generar esta información que requerimos. En la etapa de análisis situacional se incorporó la condición de cambio climático entregando o facilitándoles preguntas o herramientas que pudieran a ellos hacerles generar información sobre cómo es que el cambio climático está afectando sus vidas actualmente, ¿no? Y esto se hizo a través de reuniones, talleres con la población, de donde de ellos se obtuvo información cualitativa para poder pensar y hacer evidente dónde se está haciendo el efecto del cambio climático en sus vidas, en qué actividades, en qué recursos. También identificando algunas variables estratégicas, le llamamos, que están más vulnerables a las condiciones de cambio climático, por ejemplo, el acceso al recurso hídrico, ¿no? Y indagando sobre cómo es que estos efectos del cambio climático está condicionando la disponibilidad de recurso hídrico ahora y en el futuro. Y en la fase estratégica lo hicimos tratando de llevar a que estos temas, variables estratégicas que tengan más o que están más impactadas por la condición de cambio climático, colocarlas como un objetivo estratégico de desarrollo de los próximos años, como una prioridad, ¿no? Y también incorporando acciones para mitigar el efecto del cambio climático como una acción estratégica del plan mismo. Entonces, en cada una de las etapas hubo un acompañamiento para pensar en cómo incorporar la condición de cambio climático, tanto como si fuera una variable estratégica en el diagnóstico del territorio o como un objetivo o una acción estratégica misma. Vamos a ver, digamos, en forma concreta cómo se dio esto. Por ejemplo, en el caso del distrito de Poroy, un distrito de Cusco, en la segunda parte, que es el diagnóstico del territorio, se buscó recoger información básicamente cualitativa, porque no hay data cuantitativa, sobre los efectos del cambio climático en el territorio. Y esto se graficó de alguna manera en este mapa, en donde podemos ver las zonas donde, por ejemplo, se dan mayor número de granizadas actualmente en el distrito, que ha ido aumentando en los últimos años, que es la zona que está en color morado. O la zona amarilla, que es la zona en donde impacta la sequía, por ejemplo, en las zonas agrícolas. La zona de gris es la zona en donde los vientos se dan con mayor presencia, actualmente por efecto del cambio, ¿no? En Poroy nos decían que ahora hace más vientos en los días, los periodos de verano se han reducido, son variables, en fin, ellos perciben los cambios y lo dicen de manera cualitativa, ¿no? De repente no con el lenguaje técnico que nosotros queremos, pero ellos la información la tienen. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a obtener esa información con preguntas sencillas y con lenguaje sencillo que permita generar evidencia, que es lo que falta mucho en el nivel local. Con un diagnóstico y con gráficas como esta, les permite poder entrar luego a la parte estratégica, que este es el caso de Chinchero. Chinchero, en su análisis situacional de territorio en la etapa anterior, identificaron como una variable estratégica la disponibilidad de recursos hídricos. Es decir, la disponibilidad de recurso hídrico en Chinchero depende principalmente de una fuente, que es la laguna de Piuray, cuyo volumen de agua ha ido disminuyendo en los últimos años. Entonces, al identificar esto en el análisis, en el diagnóstico previo, cuando entran a la parte estratégica, lo colocan como un objetivo estratégico y piensan en el futuro, pensando también en cómo el efecto del cambio climático va a poner en riesgo la disponibilidad del recurso hídrico en los próximos años, considerando que Chinchero es una ciudad que va a articular
va a tener el impacto del aeropuerto en los próximos años, nos imaginamos que es una ciudad que va a crecer. Por lo tanto, en una situación de crecimiento demográfico, de mayor actividad por la presencia del aeropuerto y con el efecto del cambio climático que pone en riesgo la disponibilidad de suplir unos principales recursos, que es el agua, es necesario pensar una estrategia de desarrollo para que garanticemos esa disponibilidad en los próximos años. Entonces se convierte en un objetivo estratégico del plan y piensan en acciones estratégicas que les permita poder reducir ese impacto. Una de ellas es la que está aquí mencionada, que es, por ejemplo, coordinar con la Junta de Regantes. Y acá es importante, de nuevo repito, poder asistir a los gobiernos locales con acciones concretas, estrategias quizás ya validadas en otras partes, que les permita a ellos poder pensar en acciones concretas que puedan tener el impacto que están buscando para su territorio. ¿Qué aprendizajes obtuvimos en esta experiencia? Primero, pudimos adecuar una metodología de planeamiento para el nivel urbano-rural. En el país existen 1.800 distritos, muchos de ellos son urbano-rurales y requerimos una metodología diferenciada para estas realidades. Esta experiencia nos permitió tener una propuesta metodológica mucho más sencilla para poder llegar a estos distritos y poder garantizar también calidad técnica en los procesos de planeamiento, ¿no? También nos permitió validar pautas metodológicas para incorporar la condición de cambio climático en los planes. ¿Esto significa? Preguntas orientadoras de cómo obtener la información que requerimos, matrices de trabajo, dinámicas e incluso la identificación ya de variables estratégicas que sabemos pueden ser utilizadas también en otras experiencias de planeamiento y podemos proveer la información que es lo que más falta, ¿no? Para poder diseñar una estrategia adecuada a cada territorio. Nos permitió también generar conocimiento para poder ahora sí diseñar una metodología que pueda ser trasladada hacia otras experiencias de distritos con esas mismas características urbano-rurales, ¿no? Producto de este aprendizaje ha sido que tenemos una guía metodológica para elaborar planes de desarrollo local para municipios urbano-rurales que va a ser publicada a final de año. Está ahorita en un proceso de adecuación pedagógica para poder incorporarle gráficas, infografías que permitan que sea utilizada de una manera más sencilla también. Y esta metodología además va a incorporar estas pautas metodológicas para incorporar el cambio climático. ¿Qué retos encontramos? Principalmente, y esto es un reto en general para toda la gestión pública local, fortalecer la institucionalidad de las municipalidades. Es importante, por un lado, también apuntar a cómo ir actualizando sus instrumentos de gestión. Una municipalidad, para que pueda gestionar, necesita instrumentos. Un ROF, MOF, planes operativos actualizados, sencillos, que le permitan hacer gestión, ¿no? Entregar bienes y servicios de calidad. Por otro lado, capacidades técnicas en las municipalidades, porque muchas veces hay municipios que solo tienen una persona que hace planeamiento, que hace secretaría, que hace muchas funciones. No puede hacer muchos planes. Ustedes tendrán que una sola persona que tiene que hacer el presupuesto de la municipalidad, hacer las compras, logística y todo eso, dedicarle a hacer otras actividades como planes, es una carga laboral que no siempre es una prioridad para ellos. Por lo tanto, facilitarles con herramientas, con capacidad, con metodología, con acompañamiento técnico, ayuda a que estas municipalidades puedan cumplir con un estándar de gestión pública como es la que todos deseamos. También proveer información, data, estadística sobre los temas de cambio climático. A veces es sencillo ir y decirles, incorporen esto y aquello, pero si ellos no tienen la información y la data del nivel local que requieren, no lo van a hacer. Porque para poder ponerlo en un plan, requiero tener un indicador, una meta, porque yo luego voy a dar cuenta de lo que estoy poniendo. Entonces, tengo que ir con todo el paquete completo, con la herramienta, con la data, con la información, con la asistencia técnica, con el acompañamiento, para ir revisando también lo que ellos van haciendo. Entonces, requerimos fortalecer a los municipios, sí, con todo este acompañamiento que también que creemos que es importante ahora darle esta mirada, ¿no? Pensar en nuevas metodologías,
que les pueda ser de utilidad para poder incorporar estos enfoques. Y en general, un reto también clave que es fortalecer la articulación del nivel local con el nivel provincial y el nivel regional, que también estamos abocados en eso con CEPLAN, pero requerimos mucho apoyo también para también ir siempre a decirles a los gobiernos locales que ellos son parte de un territorio mayor, que es el departamento y un país, y que ya hay un trabajo que se debe ir manejando desde un punto de vista de articulación. Y finalmente también el reto también de concertar a otros actores para pensar el desarrollo de un gobierno local. Muchas veces se piensa que el planeamiento del desarrollo de un territorio es solo una responsabilidad de las autoridades o de los funcionarios de la municipalidad. El desarrollo de un territorio es responsabilidad de todos los actores del territorio. Y acá es importante convocar a grupos económicos, empresariales, academia, población, sociedad civil, porque ellos son los que también van a, con sus acciones o su inacción, van a tener también un impacto en el futuro del desarrollo de ese territorio. Entonces, también incorporarlos para pensar el desarrollo como una gestión territorial y no solo municipal. Bueno, esos eran los retos. He sido rápida porque así me lo pidieron. Espero que puedan, que haya sido de la información que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.